Autónoma de México. Quisiera comenzar por darle, tenemos una agenda muy nutrida y muy interesante, así que voy a ser muy breve y quisiera comenzar por darle la palabra a nuestras autoridades que darán las palabras de bienvenida. En primer lugar, empezaremos con las palabras del doctor Fernando Castañeda Sabido, quien es el líder académico de este muy valioso proyecto, y posteriormente le daría la palabra al maestro Francisco Morales Camarena, quien es el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Nacional Electoral. Así que, doctor Castañeda, le cedo la palabra, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Duarte. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí. Eh, no sé si todos lo saben, a lo mejor algunos no, pero este proyecto empezó en 2015. Fue un proyecto en el que nuestra intención era tratar de hacer que la ciudadanía tuviera información sobre sus candidatos y que pudieran de alguna manera nosotros desde la universidad incidir de manera positiva en los procesos de democratización eh, y de una manera que fuera, digámoslo así, como es la práctica de la universidad, sin tomar partido, pero que fuera de interés para todos los que toman partido. Ese fue el objetivo. Por cierto que en esa época a Alejandra la fuimos a ver varias ocasiones para este proyecto y varios de ustedes, bueno, Rosita, Marcela, etcétera, también ya han conocido el proyecto. Todos ustedes creo que de una u otra manera han conocido el proyecto. Y ha sido un proyecto muy exitoso, creo yo. El INE después se interesó mucho por el proyecto y ahora lo hemos hecho conjuntamente ya llevamos como 3 años que lo estamos haciendo, desde 2018, ¿no? Que lo estamos haciendo conjuntamente. Entonces, pues primero que nada agradezco a todos los que van a participar en esto y solamente les quiero comentar algunos datos del proyecto, de lo que arrojó los cuestionarios de esta última versión de voto informado. Son datos que creo que son interesantes. A ver, permítanme ver cómo esto hay que... Soy, a ver, ¿qué fue lo que hice? No sé qué fue lo que hice. A ver, compartir pantalla. Bueno, ¿se ve la presentación? ¿Sí la Sí, ven? sí, sí. Bueno, no, ya no le voy a mover porque si no, no sé si vaya a salir mal. Bueno, primero que nada, pues ahora recibimos 1580 cuestionarios que nos entregaron los candidatos de los 10 partidos. 1492 de mayoría relativa, 79 de representación proporcional y 9 presidentes de partido. Un dato interesante es que casi todos los partidos, o sea, de los 10, 9 partidos, tuvieron más candidatas mujeres que hombres, salvo el Partido Verde Ecologista, que eh, desconozco cuál fue lo que ocurrió allí, pero es un dato muy interesante. Otro dato interesante es que la mayoría de los candidatos y candidatas se mueven, digamos, no es exactamente cohortes precisas, pero se mueven entre los 40 y 52 años de edad, la mayoría. El segundo grupo, la segunda cohorte, si me permiten la licencia, son de 34 a 39 años de edad. Un dato muy interesante es que los partidos, salvo a algunos partidos, como Fuerza por México, la mayoría de los partidos nominaron, y bueno, y salvo Movimiento Ciudadano, los dos, la mayoría nominaron a candidatos suyos. Salvo estos dos partidos, los demás fueron, la mayoría, candidatos que eran militantes del propio partido. Sí llama la atención mucho lo de Fuerza por México y sin duda más lo de Movimiento Ciudadano. Es algo que para los analistas ustedes pueden tomar en cuenta y ver qué es lo que está pasando. Otro dato que es interesante
Con relación no, la edad ya lo pasé, perdón, esto está mal. Perdón. Con relación a la satisfacción con la democracia es muy claro. Los partidos que están en la coalición de gobierno, todos están satisfechos más o menos arriba del 50%. También los partidos que fueron la coalición contraria, digamos PRI, PAN, PRD, también están, digamos, en más de un 50%, ¿no? Casi rayando el 50%. PRD no, pero en general los PAN y PRI están de acuerdo con, digamos, están satisfechos con la democracia de manera mayoritaria. Y son los otros partidos los que no están de acuerdo o satisfechos con la democracia tal como está hoy en día. La mayoría, salvo el caso de Morena, la mayoría piensa, perdón, salvo, me falta un partido. Hay un partido que no está tan convencido de que hay, que la gente tiene suficientes elementos, perdón. Pero la mayoría están de acuerdo con que la ciudadanía fue a votar con elementos suficientes. Este es un dato muy interesante porque las razones por las cuales unos y otros dicen que tienen elementos suficientes son diferentes. En el caso de la coalición, lo importante era de alguna manera esta idea de defender la democracia. Y por el lado contrario, la idea era decir que evidentemente la ciudadanía sabía y había escogido con sabiduría sus opciones. La idea de que que los medios de comunicación son imparciales, ahí sí hay una división. De los 10 partidos, 9 creen que los medios de comunicación son imparciales de manera mayoritaria, y los de Morena consideran de manera mayoritaria que no son imparciales. Con respecto a la reforma fiscal, el 86.5% de los candidatos apoyan una reforma fiscal y destacan como elementos importantes de esa reforma reducir la tasa de impuestos, es la que más opciones tuvo, cambios a la ley de coordinación fiscal, es la segunda, y ampliación de la base de contribuyentes, es la tercera que tuvo mayor aceptación, o fueron los que más propusieron. Con respecto al apoyo de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, la coalición de PRI, PAN, PRD son los únicos que están mayoritariamente en desacuerdo de apoyar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, y el resto de los partidos, los otros 7 partidos, mayoritariamente están de acuerdo en apoyar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Y finalmente, un dato muy interesante es quienes consideran que el país va por buen camino. En realidad la mayoría no piensa que van por buen camino, salvo obviamente Morena, que ustedes lo pueden ver allí. Pero lo interesante, lo que me parece a mí, bueno, y salvo Morena y PT, pero lo que me llama la atención es que tampoco el Partido Verde Ecologista piensa que el país va por buen camino. Que me parece un dato a resaltar. Bueno, estos son solamente algunos datos que les quería mencionar. Como ustedes saben, tuvimos mucho interés, hubo bastante interés. Bastante interés ahora de voto informado en muchos medios y en partidos políticos, etcétera. Y espero que ustedes puedan seguir los resultados. Estamos tratando de trabajar en voto informado para ver los candidatos que ganaron, en qué medida se ajustan a las propuestas que ellos hicieron o se distancian de las propuestas que ellos hicieron y que ellos comentaron cuando nosotros hicimos el levantamiento. Y espero que ustedes lo puedan ver y que todos ustedes puedan hacer estos análisis sobre cómo es el comportamiento de los candidatos ya que resultaron electos, que nosotros levantamos esa información y que tenemos ahí
qué era lo que pensaban en el proceso electoral y ahora pues ya iremos viendo qué es lo que piensan en el ejercicio de sus funciones. Bueno, pues muchísimas gracias, es un gusto saludarlos y gracias por estar aquí el día de hoy. Y les doy la palabra, bueno, el conductor a Francisco. Francisco, un gusto de saludarlo. Por favor. Muchas gracias, doctor Castañeda. Pues mucho gusto de estar con ustedes, sobre todo y darle las gracias a este comité académico de voto informado, porque la colaboración de ustedes no solamente fue en las actividades propias de la plataforma, las preguntas, el cuestionario, sino incluso participaron en actividades, en foros del proyecto Voto Informado. Entonces, muchas gracias, en verdad. Y en ese sentido, quisiera decir que, bueno, la promoción de la participación ciudadana, antes que nada, es una atribución que el Instituto Nacional Electoral tiene que llevar en cada proceso electoral. En ese sentido, bueno, históricamente, pues, en cumplimiento de esas funciones, durante cada proceso electoral, el INE diseña un programa y con sus respectivas estrategias y actividades particulares para impulsar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, tanto nacional como en el extranjero, con el principal motivo de promover su participación, pero también generar en ellos esa cultura política democrática y que lleve a cabo un ejercicio de un voto razonable, ¿no? Eso ha sido la esencia de las distintas etapas, estrategias. En particular, para este proceso electoral de 2021, bueno, nosotros tuvimos que, al diseñar el proyecto, pues hacer un análisis de contexto, de cómo estaba la situación. Ahí nos enfrentamos de manera global el desencanto que hay con la democracia, con sus resultados, principalmente en términos de atención a los problemas e inquietudes sociales y demandas ciudadanas, pero también un entorno de polarización entre las distintas fuerzas políticas, una situación también de polarización en las redes sociales, en los procesos electorales mismos, ¿no? Y al analizar el perfil de nuestros votantes e identificar, pues para nosotros era muy claro el segmento que menos vota, población joven, que al mismo tiempo que son los que están por abajo de la media, también eran los que tienen más peso en la lista nominal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica de análisis, y entendiendo que las causas del voto son diversas, hay muchas razones por las cuales se vota, y había dos elementos que consideramos importantes en este diagnóstico. Uno de ellos era el hecho que el conocimiento, la información, genera un mayor acercamiento a los procesos e interés en participar, ¿no? Eso está como una de las causales del voto, no la única, pero es una relevante. Distintas investigaciones y estudios así lo muestran. Y también otro elemento que determinante del voto, pues son el contexto, ¿no? Entonces, y en ese sentido, el contexto que vivíamos era el contexto de pandemia también, ¿no? Sucesos, hechos. Y bueno, entonces ahí nos enfrentábamos al reto, jóvenes, hacer análisis de cultura política y ver los estudios de educación cívica, los exámenes internacionales, cómo estamos como país. Pues la verdad es que nuestros rangos y calificaciones eran muy por abajo de las medias internacionales, no éramos bien evaluados. Y por otro lado, pues la pandemia había generado en muchos países incertidumbre y desaliento a participar en las elecciones por el miedo, ¿no? Entonces el reto para el instituto también era cómo garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales con el derecho de la salud, discusiones que muchos de ustedes participaron en la cátedra, ¿no? Cómo evitar ese falso dilema que querían hacer, ¿no? Entre uno u otro, sino que nuestro propósito era precisamente mostrar que es factible y se puede compaginar. Y fue en ese sentido que para nosotros voto informado era una estrategia fundamental. ¿Por qué era una estrategia fundamental? En primer lugar, su trabajo
sería en el mundo del espacio virtual. Entonces, el participar en el espacio virtual nos permitiría, por un lado, llegar a mucha gente, dar información, generar ese conocimiento que pueda ayudar al voto razonado y a incentivar la participación, pero también a garantizar la salud, en virtud que no implicaba movilización de gente, no implicaba el contacto físico, ¿no? Es por eso que si bien voto informado, como bien comentaba el doctor Castañeda, en el INE despertó interés de su gran potencial en 2018, hoy, en el contexto de 2021, pues más allá del interés, se convirtió en una herramienta fundamental y estratégica para nosotros desde nuestra concepción misma, y por eso fue que le apostamos a voto informado con mucho interés desde el inicio, ¿no? Algunas otras ventajas fundamentales que nosotros identificamos para voto informado, bueno, para nosotros es que reduce los costos asociados al ejercicio del voto, en el sentido de que nos permite en una sola plataforma juntar información de todas las candidatas, candidatos, partidos políticos. Entonces, los costos de transacción de generar y socializar y diseminar la información en un solo lugar, pues eso es algo que reduce costos en una estrategia. En ese sentido, es un gran valor para nosotros voto informado. Otro aspecto es que como herramienta, es una herramienta amigable, intuitiva, que a la gente, a los ciudadanos, es fácil de comprender, ¿no? Recuerdo mucho que los últimos días, la última semana, fue exponencial el uso de voto informado, ¿no? No veía como el sistema hasta se llegó a caer por momentos, ¿no? Platicábamos con Felipe, ¿qué está pasando? Pues es que la gente ya se acerca y como siempre a la última hora, pero bueno, la buena noticia es que aunque sea a última hora, pero sabe a dónde puede ir y está yendo a voto informado, ¿no? Creo que eso fue un gran valor que vale la pena resaltar. Y creo que además algo fundamental de voto informado, y lo acaba de expresar el doctor Castañeda, ¿no? Toda esa base de datos de información que se está generando nos va a permitir de esa manera que, por un lado, en el momento mismo del proceso electoral, los ciudadanos podían de manera intuitiva ver lo que pensaban los candidatos con sus intereses, inquietudes, pero hoy, pasando el proceso, esa es una base de datos de gran utilidad para la reflexión, para el análisis, que nos permita mejorar y profundizar desde el INE, desde estrategias de promoción de la participación ciudadana, pero desde el ámbito de la academia generar investigaciones que incidan en el diseño de políticas más allá de la promoción del voto, ¿no? Creo que es de gran valor. Les he de decir que los resultados que además nosotros identificamos desde el punto de vista de nuestra difusión y recepción que hubo, es decir, que la plataforma tuvo resultados muy positivos, ¿no? Se registró, bueno, un total de más de 95,000 usuarios nuevos. Les he de decir que desde el INE, nosotros a través de las juntas locales, distritales y en las entidades, hubo una gran difusión de la plataforma y hubo un gran uso para ellos y fue de gran utilidad, ¿no? Esto nos permitió en el INE alcanzar a 144,871 ciudadanos a través de este tipo de herramientas, ¿no? Y creo que en ese aspecto hay mucho material para analizar, para reflexionar. Sin duda, yo estoy convencido que proyectos como Voto Informado, con ellos el INE y la UNAM, bueno, pues, contribuyen a consolidar esta cultura y convivencia democrática en el país. Iniciativas como estas, a las que nosotros le apostamos, es porque nos permite una gestión que responde a ese contexto de buscar informar, de atenuar esa polarización, de invitar al voto razonado y al mismo tiempo garantizar este tema de la sanitario, y al mismo tiempo, si el principal usuario de las redes, como sabemos, y del mundo virtual son los jóvenes, y son los que más ajenos están el día que hay que ir a las urnas, pues plataformas digitales es su espacio natural y hay que seguir trabajando en ellos, ¿no? Y además, pues, vemos que es un ejercicio transparente, eficiente, que a nosotros como instituto nos ayuda a generar confianza
organización de los procesos electorales, ¿no? Y pues muchas gracias por haber participado conjuntamente UNAMIN en este proyecto. Muchas gracias, maestro Morales. Bueno, sí, definitivamente creo que dentro del INE estamos seguros de que el proyecto encaja muy bien con el diagnóstico y las prioridades que tenemos y por lo tanto es algo que definitivamente debe estar en nuestra agenda en el largo plazo. Ahora quisiera dar pie a las presentaciones que tenemos de distintos aspectos del proyecto y vamos a comenzar con la doctora Georgina Cárdenas, quien va a hablarnos de la discriminación y redes sociales en el país, en particular sobre un tema fundamental como es la paridad en esta elección concurrente de 2021. Así que le cedo la palabra. Adelante, doctora Cárdenas. Muchísimas gracias, Héctor, y bueno, pues un saludo a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y sobre todo pues a las que están aquí en este espacio compartiendo conmigo el Zoom. Yo quisiera señalar que la existencia de voto informado es un proyecto que debe celebrarse, que debe de abrazarse. Es una herramienta eficaz e innovadora que nos permite obtener información sobre las y los candidatos. También no quiero dejar de felicitar al gran equipo que desarrolló diferentes mecanismos de información que son atractivos a las más jóvenes, como son el uso de cápsulas informativas, mini clips, infografías, imágenes, por mencionar algunos de sus 112 materiales gráficos que compartieron sistemáticamente a través de las redes sociales. Y también quisiera señalar que algo relevante de esta edición fue el interés por promover foros, estos que tuvieron las denominaciones de propuestas para mejorar la calidad de vida de las mujeres, una agenda pendiente, y electas mujeres en política. Así que también señalar que en las reuniones del comité académico se estuvo analizando con todas las personas la necesidad de consultar a las personas candidatas sobre temas de género, ¿no? Y esto permitió a la ciudadanía tener un panorama mucho más amplio de la oferta política. De acuerdo con los datos recabados por este maravilloso equipo de encuestadoras y encuestadores que tiene voto informado, y se tiene un registro de 1,492 entrevistadas, y ahí tenemos, como ya habíamos visto con el doctor Fernando Castañeda, una mayor participación de las mujeres en un 55%. Es decir, tenemos que las candidatas tuvieron una mayor participación y apertura para sumarse a este ejercicio de transparencia con el... Yo recomiendo ampliamente a quienes están haciendo una tesis o a mis colegas de la academia que puedan revisar a detalle los esfuerzos de voto informado. Me parece valioso recuperar el hecho de que se pudo preguntar a las personas candidatas algunos temas de gran relevancia y de necesaria atención legislativa, como es el caso de los feminicidios y la armonización de la tipificación del feminicidio en la República, la igualdad de mujeres y hombres, el impulso de la agenda de género, y algo que también llama la atención es que el 45% de las personas entrevistadas opinó que poco se respetan los derechos de las personas de la comunidad LGBTQI+, ¿no? Asimismo, también hubo preguntas respecto al aborto y temas de gran relevancia en el cual, pues, insisto, contribuyeron todas las personas del comité académico. Otros datos, los que me parecen relevantes señalar en el marco de esta ponencia, es que el conjunto de las candidatas entrevistadas, un 63% consideró que la violencia contra las mujeres se ha incrementado desde 2018 y 80% considera que en este país los derechos de las mujeres se respetan poco o algo. Este aspecto realmente es relevante, asimismo como un 49% manifestó haber experimentado violencia de género en su trayectoria profesional y cómo esto afectó especialmente a las mujeres. Esto me parece muy importante porque si lo contrastamos con otras cifras que tenemos ahora, como en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materias de violencia política contra las mujeres en razón de género, podemos ver que al día de ayer había 106 registros
Y si lo contrastamos con otras bases de datos como ETELEC, identificamos que este fue el segundo proceso electoral concurrente más violento desde el año 2000 y que hay un aumento en 64% de víctimas de violencia con respecto al proceso electoral 2017-2018. Esto lo señalo porque nos habla de un clima de persistencia, bueno, un clima persistente de violencia y que en ese sentido, y en particular violencia contra las mujeres, que en ese sentido es necesario fortalecer las políticas, las leyes, los mecanismos institucionales para garantizar que las y los candidatos tengan una vida democrática libre de violencia. Y bueno, dentro de lo que sucedió en este proceso electoral, también me parece relevante recordar que en esta elección se aplicó el principio de la paridad para las diputaciones federales, lo cual sucede en tercera ocasión y por primera vez se aplican las candidaturas a las gubernaturas, donde fueron electas 6 gobernadoras, que son Mariana del Pilar Ávila en Baja California, Laida Sansores en Campeche, María Eugenia Campos en Chihuahua, Indra Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala. Ahora, creo que lo importante es que todas las personas que fueron electas se comprometan con la igualdad de género y la erradicación de la violencia, porque es importante recordar que la agenda de género no solo debe de ser exigible a las mujeres, es algo en lo que nos tenemos que comprometer todas, todos y todes. También hay algo valioso en esto de la paridad y es que las mujeres dejamos de ser las pactadas para convertirnos en las agentes que construimos la agenda pública. Somos una parte fundamental de los acuerdos y de los pactos, aunque todavía nos queda pendiente que, bueno, pues que quienes llegan en gubernaturas y a las alcaldías, ¿verdad? En términos de paridad, también integren gabinetes paritarios, ¿no? Digo, esto lo señalo porque ya lo considera la legislación desde 2019 hasta que le llamamos la paridad transversal o la paridad en todo, y nos estamos dando cuenta que esto no se está acatando. Y asimismo, podemos tener ahora, por primera vez en la historia, una cámara paritaria. Sin embargo, las comisiones no están siendo paritarias, ¿no? Tenemos que, de acuerdo a los reportes que hay, hasta el momento, por ejemplo, de las 12 comisiones que le llaman las AAA, solamente hay una mujer en educación. Entonces, ahí tendremos que estar como pendiente en esta materia. También señalar que por primera vez tenemos legislaciones locales con una paridad importante. Voy a poner como contexto que en el año 2012 se tenían 274 diputaciones, o sea, de un total de 1,124 escaños, las mujeres solamente tenían 274. Y ahora para este proceso electoral, mujeres lograron 585 escaños en los congresos locales de un total de 1,112 escaños. Es decir, las mujeres tenemos una representación en los congresos locales de 52.61%. Es decir, hay paridad en términos generales y esta es la cifra mayor que se ha obtenido en la historia del país y esto se lo debemos al principio de la paridad que está en nuestra Constitución. Hoy hay 25 congresos locales, bueno, con cifras hasta septiembre, 25 congresos locales que tienen al menos 50% de diputadas y 4 congresos locales tienen 60% de diputadas, siendo Chiapas el congreso que tiene más con 65%. Mientras que habría que señalar que en el ámbito municipal los triunfos de la paridad no han sido tan buenos porque teníamos un momento de ascenso importante a partir del 2002, pero en este 2021 la cifra disminuye en 3.24. Es decir, esto nos llama la atención porque si bien tenemos una serie de acciones institucionales que se han instrumentado para promover no, algo está pasando, algo no se está vigilando para que
porque realmente los municipios no lo estamos logrando. Sin duda me parece que será ineludible llevar a cabo análisis de corte cualitativo para ver qué está pasando en este nivel de gobierno, ¿no? Que, insisto, contrasta lo local, las alcaldías, los municipios con nuestra Cámara Alta, que es casi paritaria, y nuestra Cámara Baja, que es realmente paritaria. En este sentido, los gobiernos locales nos están representando un reto y nos pasa, como mencionaban Barrera y Aguirre hace casi 2 décadas, ¿no? Cuando decían que el espacio local aún estaba lejos del alcance de las mujeres. Bueno, insisto, el análisis sobre los territorios gobernados por las mujeres. También es importante revisar cuántas mujeres están gobernando las capitales, porque también vemos que a lo largo de los años esto no ha cambiado a pesar de la paridad. En el año 2003 las mujeres gobernaban 2 capitales y para este periodo nuevamente vamos a tener que solo 6 mujeres están gobernando las capitales. Bueno, pues tendrá que ser necesario generar esfuerzos para fortalecer esta tipificación. Y bueno, también me parece necesario señalar que queda pendiente de que la reforma de la paridad logre aplicarse en el conjunto de los sistemas normativos, porque ahí todavía la democracia se encuentra en una franca deuda con las mujeres. Será fundamental que se sostengan y amplíen los trabajos con los OPLES, con los institutos de las mujeres locales, para informar sobre los beneficios sociales y comunitarios que hay cuando las mujeres están y somos parte de la toma de decisiones y construimos la agenda pública. Y también señalar que queremos que la paridad permee no solo en la vida política, sino también en lo social, en lo cultural y económico. Y ya voy a cerrar señalando un tema que me parece relevante a considerar y que me parece necesario que se le dé seguimiento en el siguiente proceso electoral, y tiene que ver con las acciones afirmativas dirigidas a las personas, les llaman vulnerables, pero a mí me gusta más lo que señala Alda Fascio de vulnerabilizadas, porque con motivo de la sentencia 121-2020 y acumulados, se van generando una serie de acciones garantistas de la igualdad. Esta fue una sentencia importante porque tuvo una perspectiva interseccional de género incluyente, buscó garantías civiles y políticas para las personas vulnerabilizadas que estaban viviendo diferentes formas y dimensiones de la discriminación y de la desigualdad, o discriminaciones cruzadas que intersectan, como son las personas indígenas, afromexicanas con discapacidad, de la diversidad sexual. Y creo que esto será importante para considerar en la agenda de voto informada, porque va a ser muy importante conocer en los futuros cuestionarios, sobre todo los que se realicen a las personas que son las dirigentes del partido, que nos indiquen de qué manera están garantizando el acceso de este tipo de personas a las candidaturas y cómo están reconfigurando las plataformas de tal forma que éstas reflejen la pluralidad de la población y de sus intereses. No me extiendo más porque tenemos más colegas que van a tener intervenciones y que son fantásticas las personas que aquí van a estar, y pues dejo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Definitivamente un tema muy importante del que hablaba como en esta lógica de progresividad. Ciertamente ha habido un avance en la paridad, como decía, en las cámaras federales, pero bueno, todavía está el tema pendiente a nivel municipal y obviamente también estas personas vulnerabilizadas que ciertamente el término me parece muy, muy adecuado. Quisiera pasar la palabra ahora al doctor Rubén Flores, quien nos va a hablar de la consistencia ideológica interna en las representaciones partidistas. Creo que ya nos dio una probadita de los resultados que tiene voto informado, que fueron muy interesantes el doctor Castañeda, pero el doctor Flores pues ahondará un poquito más en este tema. Así que adelante. Buenos días, amigas y amigos. Buenos días. Gracias por la presentación, maestro Héctor Duarte. Voy a compartir la pantalla hablando de esta consistencia ideológica programática por partido político que se desprende de los resultados
de voto informado. Bueno, hablando de esta consistencia ideológica programática, haciendo un poco de teoría al respecto, ya desde 1957 Anthony Downs nos decía que la plataforma ideológica electoral de los partidos políticos no necesariamente obedecía a un compromiso de sus líderes, o sea, no necesariamente las élites de los partidos se asumen como de izquierda o como de derecha, sino que obedece a las necesidades del partido por diferenciarse políticamente y establecer un nicho electoral. A menudo se había observado que los partidos elegían mantenerse cerca de un hipotético votante medio para quedar cerca, ¿no?, de la mayoría de los votantes, pero también, sobre todo en años recientes, parece que hay algunos partidos y movimientos que se han dado cuenta que al asumir posturas más radicales los acerca a nichos ideológicos mejor segmentados y con mayor disposición a la movilización. El votante medio a veces es difícil de movilizar, a veces es un votante que no se compromete, y por el contrario, los votantes, la ciudadanía radical, pues es más fácil de movilizarse, más fácil de segmentarse, más fácil de llevar a las urnas. Y en cuanto a un concepto elaborado rápidamente, por consistencia programática, vamos a entender la cohesión entre candidatas y candidatos en cuanto a posiciones ideológicas y programáticas del partido al que pertenecen. En este análisis utilizamos las siguientes dimensiones del cuestionario de voto informado: los impuestos, el financiamiento a programas sociales, el financiamiento de megaproyectos del gobierno federal actual, el financiamiento de instituciones gubernamentales autónomas y no autónomas, y una dimensión de continuidad cultural dentro de la ideología. No desglosamos en los resultados los ítems que componen estas dimensiones, pero pues aquí los mostramos. En relación a impuestos, se preguntó a las candidatas y a los candidatos su posición respecto a aumentar o disminuir. En general esa era la pregunta, ¿no? La posición respecto a aumentar o disminuir el IVA, el IEPS, el ISR, el impuesto sobre la compra de automóviles nuevos, el impuesto por algunos servicios de Internet, el financiamiento de programas sociales. También se preguntó en el mismo sentido de aumentar, disminuir, mantener los programas para adultos mayores, los programas de bienestar de salud gratuita, los programas de becas estudiantes, el de jóvenes construyendo el futuro y el programa de Sembrando Vida. En cuanto al financiamiento de proyectos de infraestructura, se consideró también aumentar, mantener, reducir el financiamiento a Tren Maya, Tren Interurbano, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, el Tren México-Querétaro, el Corredor del Istmo y el Complejo Chapultepec. Y en cuanto a financiamiento institucional y continuidad cultural, se consideraron los siguientes ítems, ¿no? O sea, el financiamiento institucional también en términos de aumentar, mantener o reducir este financiamiento al Congreso, al Coneval, al INEGI, al INE, al Poder Judicial de la Federación, al INAI, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al mismo Poder Ejecutivo, a la COFESE, al IFETEL, a las instituciones de educación superior y a partidos políticos. Y en la cuestión de continuidad cultural, que suele ser uno de los ejes del continuo ideológico izquierda-derecha, se evaluó el apoyo o no a las iniciativas de despenalización de la marihuana y de la interrupción legal del embarazo en México. Aquí, bueno, hicimos un pequeño ejercicio de confiabilidad interna de estos constructos que armamos, donde encontramos que la mayoría de los constructos tienen buena confiabilidad interna, quizá exceptuando el que se armó de impuestos, que los impuestos son diversos, el apoyo de un solo candidato o candidata para cada uno de ellos en
cuanto a aumentarlos o reducirlos se fragmentó, ¿no? No fueron tan consistentes en ese sentido. Y también las medias de los índices que se crearon con estos ítems. Agrupando los ítems en estas dimensiones, creamos índices que iban de 0 a 1, donde 0 era reducir completamente los impuestos, 1 era total apoyo a aumentar los impuestos, y en el caso de continuidad cultural, valores más cercanos al 0 estaban más apegados a la izquierda y valores más cercanos al 1, más apegados al extremo de derecha. En general, aquí se pueden ver algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, las candidatas y candidatos se pronunciaban más por mantener o reducir los impuestos y por aumentar o mantener el financiamiento a los programas sociales. Aquí ya podemos ver la posición de cada uno de los partidos y su dispersión con respecto a las diferentes dimensiones. Por ejemplo, la posición respecto a los impuestos, vemos que Morena está más en la parte de mantener o incrementar los diversos impuestos. Por su parte, el PS, el PAN están más en el lado de mantener, reducir los impuestos. Claro, esto probablemente sea porque Morena está actualmente en el gobierno. Habrá mayor apoyo a mantener o aumentar los impuestos existentes. Y en cuanto a consistencia ideológica, pues observamos, por ejemplo, al PRI con una menor dispersión, es decir, las candidatas y candidatos de este partido tenían ideas más similares, posiciones más similares respecto a eliminar, reducir, mantener o incrementar los impuestos. Respecto a los programas sociales, vemos a Morena ahora en el extremo de incrementar el financiamiento a programas sociales, mientras que el partido más a favor de reducir o mantener los programas sociales estaríamos ahí con el PAN, por ejemplo, y también vemos la distribución en términos de la consistencia interna de los partidos. En posición respecto a proyectos de infraestructura, igualmente vemos a Morena más en la parte de incrementar el apoyo a proyectos de infraestructura. Aquí la posición de Morena parece estar muy bien definida, hay poca dispersión. Sin embargo, observamos en este asunto en particular varios outliers, ¿no? Aquí hablaríamos de candidatas y candidatos específicos que divergen mucho de la posición de la mayoría, que sí está muy concentrada. Y en la parte de reducir o eliminar el apoyo a estos proyectos de infraestructura, encontramos a el PAN, ¿no?, como el partido más representativo de esa posición. En cuanto a programas sociales, volvemos a encontrar a Morena en la parte más cercana a incrementar el financiamiento de programas sociales, y al Partido Acción Nacional en el otro extremo, sin ser extremoso, digamos, más bien en la parte de mantener el apoyo actual a programas sociales. Bueno, el financiamiento institucional. En cuanto a financiamiento institucional, observamos en este caso mayor similitud entre partidos. Morena un poco más en tendencia hacia reducir el financiamiento institucional, pero cerca del centro, y también podemos observar una gran consistencia interna en los partidos, por ejemplo, Morena y Partido del Trabajo. Finalmente, en cuanto a la posición ideológica, aquí hay mayor variabilidad de las respuestas de candidatas y candidatos, en parte también porque solamente se hicieron 2 preguntas en este respecto, la que era sobre el aborto y la que era sobre despenalización del uso de la marihuana. Y vemos, sin sorpresa, al Partido Acción Nacional más cercano a posiciones de derecha, a Morena más cercano a posiciones de izquierda, con consistencias ideológicas altas. Encontramos al PRI en el centro, a Morena en la parte izquierda, al PRD también más tendiente a la parte izquierda.
La medida para hablar pues de qué tanta consistencia tendrían los partidos interna en torno a estos diferentes temas, pues sería un análisis, por ejemplo, de la desviación estándar con respecto a su propia dispersión. Y en ese sentido, tendríamos que suponer que menores desviaciones estarían más relacionadas con una mayor consistencia interna en cuanto a las posiciones de las candidatas y candidatos en el partido. Y podemos ver esto en los diferentes, a lo largo de las diferentes dimensiones mencionadas y con los diferentes partidos. Por ejemplo, en el tema de impuestos, el PRI y el PES son los que muestran mayor consistencia programática y en el resto de las dimensiones, Morena es quien presenta esta mayor consistencia programática, salvo en la parte del financiamiento a instituciones, donde comparte la consistencia con el Partido del Trabajo. Y si hacemos ya un análisis de la consistencia general a lo largo de las diferentes dimensiones, pues vemos también que Morena es el partido que presenta la menor dispersión con respecto a las posiciones de sus candidatas y candidatos. Si hablamos además de las diferencias entre las medias de las diferentes posiciones en las diferentes dimensiones entre el partido y las medidas generales, estaríamos entonces haciendo un análisis de qué tanto los partidos se alejan del supuesto votante medio, ¿no? Del nicho medio. Y podemos ver a la mayoría de los partidos muy cerca de este nicho medio. Mientras más cerca estén del cero, querría decir que están más cerca de este nicho del votante medio, y mientras más se alejan del cero, es que más se alejan de este votante medio. Y vemos a Morena y a Acción Nacional más alejadas del votante medio, pero por lo tanto también más solitarios, ¿no? En sus propios nichos ideológicos y electorales. Las conclusiones muy generales de esta observación, que también es algo apresurada. Bueno, primero lo evidente, a lo largo de diferentes dimensiones programáticas, candidatas y candidatos de Morena muestran mayor consistencia en sus posiciones. Ahí también habrá que señalar de dónde proceden esas posiciones, ¿no? Muy probablemente pues estén condensándose, aglutinándose alrededor de la figura del presidente. Morena y el PAN son los partidos cuyas candidatas y candidatos se posicionan en nichos programáticos más diferenciados en comparación con el resto de los partidos, que están más pegados al nicho del votante medio. Y la consistencia y la diferenciación ideológica programática, en este sentido, me parece que podrían ser factores importantes en la definición del éxito electoral del partido. Es decir, aunque haya partidos que se alejen del votante medio, pues vemos que ese nicho está un poco saturado y probablemente el acercamiento de algunos partidos con votantes más extremos en términos ideológicos o programáticos, pues permita que se acerquen a pues no solamente a un nicho inexplorado, sino también a un nicho de votantes que son más fáciles de movilizar o de alertar políticamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Ciertamente hay algunos elementos que dan a pensar que hay una polarización estratégica por parte de algunos partidos. Y bueno, hay que seguir estudiando el tema, por supuesto, pero me parece una muy buena introducción con estos datos preliminares o comenzando a digerir estos datos. Quisiera pasar ahora a darle la palabra a la maestra Alexandra Haas, que nos va a hablar sobre los impuestos, programas y políticas públicas, que se conecta muy bien con lo que presentó el doctor Flores. En general nos va a hablar, en particular nos va a hablar de la fiscalidad y agenda pública. Así que les doy la palabra a la maestra Haas. Adelante, por favor.
Muchas gracias a Voto Informado, muchas gracias Héctor por darme la palabra, un saludo al doctor Castañeda y a todas las ponentes y los ponentes, y Rubén, muchas gracias por antecederme porque yo utilicé nada más algunos de los datos muy pocos, pero creo que lo que tú acabas de presentar ilustra perfectamente bien lo que yo quería decir, así que muchísimas gracias. Rubén, yo de lo que les quiero hablar, y va a ser muy breve, es sobre el tema de la justicia fiscal y cómo hay inconsistencias ya se vieron, ¿no? En los resultados que nos presentó Rubén. O sea, hay una tendencia a estar de acuerdo con ampliar programas, con la infraestructura, con todo tipo de gasto público, pero hay una tendencia a estar en contra del aumento de los impuestos o incluso posiciones que indican que quieren quitar impuestos, ¿no? No es raro, al final de mi presentación voy a hablar sobre algunos estudios de opinión pública que hablan acerca de esto, ¿no? De cuál es la posición en general, pero creo que sí es una señal de alerta para las y los votantes de darnos cuenta que hay pues tanta inconsistencia entre las propuestas y los buenos deseos y la falta de un compromiso con una reforma fiscal que pudiera tener los resultados que necesitamos para resolver algunos de los problemas a los cuales los mismos partidos políticos están convocando a los votantes, ¿no? Y eso es muy notorio y muy desafiante en términos del discurso público y en términos de realmente poder movernos estructuralmente a una agenda que genere soluciones. Y bueno, yo nada más les puse aquí una pequeña caracterización de algunos partidos y cómo respondieron sus presidentes, ¿no? Marco Cortés está a favor de una reforma fiscal para reducir las tasas de impuesto existentes, ahora vamos a comentar un poco de eso. El PRI lo mismo, ¿no? Y ahí resalto lo que dijo Rubén, en el PRI además con mucha disciplina partidista y una, digamos, posición de parte de los demás candidatos y candidatas en el mismo sentido. Clemente Castañeda a favor, pero particularmente de una ley de coordinación fiscal, ¿no? Como poniendo el énfasis en el tema de la coordinación y no tanto del aumento o de la baja. Y Morena, el presidente de Morena que no contestó al cuestionario y entonces pues no se sabe qué dice el presidente del partido y que también me parece relevante como resultado. Por ahí, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, que la del Verde contestó que sí había que subir impuestos, en fin, ¿no? Hay algunos de los otros partidos, hay algunos resultados, pero digamos, Rubén ya lo dijo de manera muy clara y muy consciente. En general hay una tendencia a estar en contra del aumento y a favor de mantener o en todo caso de reducir las tasas de impuestos, ¿no? Entonces veamos un poco cómo se presentan esas respuestas frente a la realidad de México. Esa es la propuesta, ¿no? México es un país pésimo para la recaudación fiscal, pésimo. Somos de lo peor en la OCDE, el peor, el último lugar, y somos el lugar 21 de 25 en América Latina. Solamente recaudamos el 16.1 del Producto Interno Bruto, es muy bajo. Y eso no quiere decir que no haya dinero, que no haya recursos económicos en México. Somos una economía enorme, es la segunda mayor de la región de América Latina, pero no estamos recaudando. La política fiscal mexicana es poco progresiva, es decir, que los impuestos y el gasto público no disminuyen la desigualdad, ¿no? Pues se supone que el mercado, se habilita una economía de mercado y se establece un gobierno para controlar las desigualdades y para corregir los errores que genera el mercado. El gobierno, el Estado mexicano no está cumpliendo esa función. El mercado, tal y como está organizado, genera desigualdades enormes y no está sirviendo ni la recaudación ni la redistribución para realmente tener un impacto en la desigualdad, ¿no? Y hay un problema muy serio cada año porque hay de manera creciente un espacio fiscal que se reduce por las pensiones, por la deuda pública, por un montón de cosas. Y entonces el espacio que queda, el pequeño presupuesto que queda para el gasto público en programas que puedan ayudar a corregir las distorsiones del mercado, cada vez tiene menos recursos, ¿no? Entonces,
Por eso es importante aumentar el espacio fiscal, porque no basta con tomar lo que tenemos y ver cómo lo distribuimos. Esa es una discusión muy importante, pero hay una discusión que es todavía más importante y es cuál es el tamaño de esa bolsa, ¿no? Y el tamaño de esa bolsa es el tamaño de nuestra capacidad de recaudación. Yo les quería poner un ejemplo de a qué nos referimos cuando la problemática de la desigualdad es una problemática central. No es solamente una problemática central en términos de la realidad, sino también del discurso político, ¿no? A diferencia de otras administraciones, ahora está en el centro del discurso político y hay contribuciones de todos los partidos a por qué hay desigualdad y dónde están los problemas y si están funcionando las soluciones del gobierno actual o no, ¿no? Pero somos un país que está puesto en este tipo como de distribución sociodemográfica. Esta caracterización que les hacemos acá de un hombre indígena rural que vive en la informal y que tiene un empleo informal, que es generalmente campesino, está empleado en actividades agropecuarias y es jefe de familia, va a estar normalmente en el decil 2, ¿no? Si ustedes ven, hay no nada más una cuestión vinculada con si vives en una ciudad o en el campo, sino también con tu propia identidad, ¿no? Después, por ejemplo, una mujer mestiza que vive en un entorno urbano, que tiene un empleo formal y es jefa de familia, ¿no? Ella va a estar en el decil 5. Y después un carácter, una persona, un hombre generalmente blanco, propietario, que vive en una zona urbana, que es empresario, jefe de familia y va a estar en el decil más alto de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comportan los impuestos con cada uno de estos perfiles sociodemográficos. Lo que vemos es que el sistema tributario mexicano es un sistema tributario diseñado para generarle mayores exenciones y deducciones a las personas que están en una mejor situación y al mismo tiempo de no estar, digamos, esas condonaciones, esas deducciones y esas facilidades que privilegian a las personas de los deciles más altos tienen un impacto en la vida y en la capacidad como de, por ejemplo, de movilidad social de las personas que están en los deciles más bajos, ¿no? Entonces, lo que vemos es, por ejemplo, pues ciertas transferencias, ¿no? Cuánto se transfiere a las personas en términos de lo que obtienen de regreso por parte del Estado, y lo que vemos es, por ejemplo, en educación básica se invierte 9,600 pesos por hogar por año, ¿no? Se le devuelve, digamos, con ese servicio. Producción para el bienestar, que es un apoyo a las personas campesinas, se le otorga 24,000 pesos por año, ¿no? Mientras que me voy al hogar del decil más alto, se le devuelve alrededor de 75,000 pesos por año, simplemente, por ejemplo, en la devolución del IVA por gastos médicos mayores y educación privada, ¿no? Entonces, cuando las personas dicen, no, pues es que el problema de México es que hay muchos millones de personas que viven del erario público, refiriéndose a las personas de los deciles más bajos, a las personas más pobres, en realidad quien vive del erario público son las personas de los deciles más altos, ¿no? O sea, son las que no están entregando lo que les corresponde en materia de impuestos al Estado, ¿no? No me detengo demasiado, yo creo que aquí hay bastante claridad de qué es cómo es que se van configurando las enormes desigualdades. Simplemente señalar, por ejemplo, que el tema de las herencias, ¿no? Es una de las razones por las cuales México recauda poco, es porque tiene un impuesto a la herencia muy, muy bajo, o a veces puede no pagar el impuesto por algunas condiciones específicas y exenciones que establece la ley fiscal sobre las herencias. Y eso, otra vez, ¿no? O sea, ¿a quién beneficia esas exenciones fiscales? Pues a las personas que pueden pagar una escuela privada, que tienen una herencia que obtener, que tienen una serie de condiciones por las cuales pueden verse, digamos, beneficiadas por ese arreglo fiscal. ¿Por qué pagamos tan pocos impuestos? Pagamos impuestos porque realmente, a diferencia de otros países en los cuales ha habido mayor apertura política, justamente porque la desigualdad crea una tensión social y una tensión política que orilla a los partidos políticos a tomar esas decisiones y a generar
digamos, una narrativa pública que sustente el aumento de impuestos para aumentar la igualdad, para aumentar los servicios públicos, para generar mejores condiciones de movilidad social. En México no es el caso, ¿no? O sea, en México, a pesar de las enormes desigualdades, los caminos que se han utilizado en la narrativa pública para igualar han sido caminos totalmente distintos, caminos que privilegian siempre a ciertos grupos de población. Se ha generado como un discurso en torno a, por ejemplo, cómo el Tratado de Libre Comercio iba a traer prosperidad suficiente para cubrir a toda la población, y lo que se ha visto es que no es el caso, ¿no? Que ahora la pobreza está peor que hace 20 años por el COVID, pero incluso hace un par de años tampoco había grandes avances en materia de combate a la pobreza, a pesar de 20 años de política social, ¿no? Entonces, esa apuesta a que el cambio, digamos, la transición de México de un país exportador de petróleo y muy basado en lo agrícola a un país industrializado, manufacturero, iba a ser la gran diferencia, no ha hecho la gran diferencia, parcialmente porque se han mantenido esos cotos de poder que han permitido que se sigan pagando pocos impuestos, y además que los salarios se mantienen muy bajos, ¿no? Entonces se ve que hay lo que llamamos en Oxfam la captura del Estado, un control de los poderes económicos sobre algunas políticas, tanto laborales como fiscales, que mantienen la situación en un status quo y que explica las grandes desigualdades en nuestro país. Ahora, ¿qué piensan las y los mexicanos sobre los impuestos? Y con esto termino, y creo que esto puede explicar un poco por qué los partidos políticos se oponen, ¿no? Como lo enseñó Rubén, a decir públicamente que quieren aumentar los impuestos, incluso hacerlo, ¿no? Pues no tienen mucho que ganar, no tienen mucho que ganar, porque las presiones políticas de los poderes económicos están ahí, ya lo dijimos antes, pero tampoco la opinión pública es muy favorable, ¿no? Y en ese sentido, las personas tienen una percepción de que si se paga impuestos, los impuestos van a ir a la bolsa de los políticos, que no se van a utilizar para redistribuir, que no va a haber una política confiable, digamos, y transparente de uso del gasto público. Digamos, muy poca gente, como lo ven acá, solo el 24% de las personas esta es una encuesta que hicimos en Oxfam, solo el 24% de las personas que respondieron a la encuesta consideran que realmente aumentar los impuestos va a ayudar a mejorar los servicios públicos. Eso es bajísimo, ¿no? Y eso lo ven, y a pesar de que vemos que las personas están sensibilizadas con el hecho de que las personas con más recursos y personas en situación de privilegio, digamos, político, son las que más se benefician de los impuestos bajos, de todas maneras la población tiene una sensación de que de por sí los impuestos son altos, y de que si el Estado cobrara más impuestos, lo único que haría sería seguir embolsando, seguir engrosando las arcas, digamos, de la clase política y de la clase económica. Entonces, hay una gran reticencia y una gran resistencia social a los impuestos. Yo creo que eso es pues por diseño, ¿no? Ha habido como una narrativa de que los impuestos son malos, de que aumentar el espacio fiscal no es necesario, de que histórica, no es solo de una administración o de otra. Creo que hay bastante alineación en los partidos políticos, pues justamente porque la captura de los poderes económicos respecto del discurso público es grande, ¿no? Y se ha construido esta narrativa. El desafío por delante, y con esto ya termino, es enorme, justamente porque pues no hay espacio fiscal, y todos esos planes que tienen todos los partidos de hacer esto, el otro, lo demás allá, es ilusorio si nos damos cuenta que como decía al principio, las pensiones y la deuda pública son suficientes para terminarse la bolsa, y todo lo demás queda reducido al mínimo, y sobre ese mínimo es donde nos estamos peleando cuáles son las prioridades, en lugar de pensar en ampliar ese mínimo y poder ampliar también las prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Haas. Definitivamente un tema muy importante, de los más importantes, un tema tabú, como menciona, pero que probablemente nos vaya a alcanzar por la coyuntura y por ciertas circunstancias que están ocurriendo, y que definitivamente se va a tener que discutir a más profundidad en los siguientes años, porque si no, no va a alcanzar el dinero. Bueno, quisiera pasar a hablar sobre un tema también muy importante y que no tiene precedentes, porque esta fue la primera elección en la que tuvimos un contexto de pandemia como no se había visto en décadas, y para ello
vamos a darle la palabra a la doctora Marcela Ávila Egelton, que nos va a hablar del efecto de la pandemia y los efectos electorales del COVID-19, y también posteriormente a la doctora Rosa María Mirón Lince, que nos va a hablar de la democracia y su relación con la pandemia. Este sería ya el último panel, y recordar que si hay preguntas en redes sociales, las vamos a pasar al final de la sesión para poder responder a nuestro amable público. Así que adelante, doctora Marcela Ávila y doctora Rosa María Mirón. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, a las personas que me acompañan en la mesa y por supuesto a quienes nos acompañan por redes sociales. Bueno, esta presentación lo que busca mostrar es un poco cuál fue el efecto evidentemente de la pandemia, como dice el título, pero sobre todo centrado en las 15 entidades que tuvieron elección gubernativa. Y esto obviamente se vincula con el trabajo que se hizo desde Voto Informado, porque pues, evidentemente este trabajo tuvo consecuencias electorales, así como las tuvo la pandemia. En primer lugar, yo quisiera partir muy brevemente del lugar, nuestro punto de partida sería cómo estábamos en el 2018, y para esto se toma como punto de partida el coeficiente de desempeño electoral, que es lo que muestra es la distribución del poder de las fuerzas políticas en el proceso electoral de 2018. Aquí me estoy centrando solamente en las 15 entidades en las que hubo elección de gubernatura, y este coeficiente lo que muestra es cómo le fue a cada uno de los partidos que ocupaban la gubernatura de estas 15 entidades en la votación local con respecto a la votación nacional. Esto, como mencionaba, tiene el fin de evaluar los cambios en la distribución del poder político tras los primeros 2 años de gobierno y, por supuesto, los efectos que la gestión de la pandemia han tenido de manera diferenciada en cada una de estas entidades. El proceso electoral de 2018 claramente modificó la distribución de poder político, tanto a nivel nacional como subnacional. Sin embargo, a pesar del arrastre de la elección presidencial, la votación por Morena no es monolítica y muestra claramente patrones diferenciados en los distintos órdenes de gobierno. Si bien en la elección presidencial de 2018 López Obrador ganó en 31 de las 32 entidades, el voto por la coalición que encabezaba Morena tiene diferente peso y magnitud. Y justamente es lo que muestra esta tabla. En 10 de estas entidades, el desempeño del partido que en 2018 ocupaba el gobierno fue igual o mejor que a nivel nacional. Esto es especialmente claro en el caso de Campeche y Querétaro, en los que podemos ver un coeficiente arriba de 1.5 y significativamente en el caso de Michoacán. Lo que evidencia este indicador es un voto diferenciado en lo nacional y en lo subnacional, y esto muestra que hay una apreciación, digamos, distinta en términos del llamado efecto AMLO o efecto López Obrador en 2018. Esto es, a pesar de que la candidatura presidencial de López Obrador logró el triunfo nacional, en realidad el desempeño electoral de los partidos que se encontraban en el poder local no fue necesariamente malo, o no fue por lo menos tan malo como fue a nivel nacional. Otro elemento que es fundamental tiene que ver con la aprobación del presidente López Obrador. Sabemos que hay una diferencia interesante en términos de cómo se le evalúa como persona, y que en su evaluación como persona suele tener una mucho mejor evaluación que cuando se evalúan propiamente sus acciones de gobierno. Y en el caso específico de la pandemia, pues se partía del supuesto de que la gestión de la pandemia iba a tener un efecto en el resultado electoral, en la medida en la forma en la que las y los ciudadanos evaluaran, por un lado, la gestión a nivel nacional y por otro lado, la gestión en sus propias entidades. Como puede observarse, la entidad con mayor crecimiento en la aprobación del titular de la gubernatura, este es el promedio de aprobación entre marzo de 2020, que inicia la pandemia, y mayo de 2021,
el mayor crecimiento en la aprobación es San Luis Potosí con un incremento de 30.3 puntos porcentuales, mientras que la mayor aprobación o el mayor incremento en aprobación del presidente López Obrador se ubica en el estado de Baja California y en Michoacán, los dos con un incremento de 10.1 puntos porcentuales. La entidad con menor crecimiento en la aprobación del gobernador es Chihuahua con 3.7 y la de menor crecimiento en el presidente de la República es Nuevo León con un crecimiento del 0.1 en la aprobación. Y en el caso de la pérdida de aprobación, el gobernador de Nayarit es el que resulta más afectado, y del presidente López Obrador en Zacatecas. Sin embargo, se han dado cambios importantes en el comportamiento de la aprobación del presidente y los gobernadores desde el inicio de la pandemia, y esto es interesante porque para el mes de noviembre de 2020, la evaluación de la gestión de los gobernadores en las 15 entidades era mejor que la del presidente, y en algunos estados como Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Tlaxcala era significativamente mejor, mientras que la aprobación del titular de la gubernatura del estado se incrementa en todos los casos entre marzo y septiembre de 2020. No sucede lo mismo con la aprobación del presidente. Esta se mejora o se recupera solamente en 5. Esto es, tendencialmente la aprobación de los gobernadores fue mejor que la aprobación del presidente López Obrador, pero a partir de enero empieza a voltearse y empieza a mejorar, digamos, la proporción de buena evaluación, de crecimiento de la aprobación de la gestión del presidente, lo cual pues podría atribuirse, entre otras cosas, a la vacuna. Sin embargo, esta tendencia, bueno, como mencionaba justamente, se mueve. Vemos en esta tabla cómo el presidente López Obrador baja de manera importante al principio y después empieza a subir, mientras que en el caso de las y los gobernadores se ve un crecimiento más o menos sostenido. Y bueno, pues esto, por supuesto, que llama la atención y es un elemento que habría que analizar o que se analiza una vez que se da el proceso electoral 2021, y que justamente por el tema de la evaluación que hacen las y los ciudadanos y de los temas que plantean las y los candidatos, pues resulta relevante tener esta información. Bueno, esta tabla muestra la diferencia entre el porcentaje de cargos que tuvo la coalición Juntos Haremos Historia en 2018 y Juntos Hacemos Historia en 2021. Como pueden observar, hay un cambio en la distribución de cargos. En primer lugar, habría que decir que este tsunami del que se habla en 2018 no necesariamente es tal, porque como podemos ver, en el caso de ayuntamientos únicamente gana el 22% de los ayuntamientos, a pesar del muy buen desempeño a nivel nacional. Y bueno, como menciono, se mantiene una diferencia importante, especialmente en la fuerza de la coalición encabezada por Morena a nivel municipal. Si bien Morena y sus aliados incrementan su fuerza en la elección de gubernaturas al obtener 11 de las 15, su fuerza disminuye en las legislaturas locales, y a pesar de incrementar la proporción de municipios ganados en el 2021, sigue por debajo del 40% frente a más del 50%, como vemos en la Cámara de Diputados. El análisis de los resultados desde las lógicas locales muestra una vertiente un poco distinta que cuando revisamos los datos agregados, y es justamente esta tabla lo que muestra, ¿no? Y en segundo lugar, es importante destacar, en términos de las lógicas locales, el tema de la población gobernada por partido y coalición a nivel municipal, que lo vamos a ver en la siguiente tabla. Bueno, no, en la que sigue, pero son 3 elementos. De nuevo vamos al coeficiente de desempeño electoral. En este caso se compara el coeficiente de desempeño electoral para el partido que estaba en el gobierno en 2018, para el partido que estaba en el gobierno del Estado, en la gubernatura del Estado en 2021, y el coeficiente de desempeño electoral del partido que gana la elección. Primero, si bien Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán y Zacatecas tienen alternancia a favor de Morena y sus aliados, el desempeño del partido
que pierde la elección es mejor que el de Morena. Y esto es especialmente evidente en el caso de Baja California Sur, donde el desempeño del PAN es casi 2 veces mejor que a nivel nacional, a pesar de perder la gubernatura, y en Michoacán, donde el desempeño de la coalición opositora, PAN-PRI-PRD, es más de 3 veces mejor que a nivel nacional. Y en segundo lugar, las únicas entidades donde el desempeño de Morena en la elección por la gubernatura es mejor que a nivel nacional son Campeche, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala. Sin embargo, en ningún caso pasan del 1.45, que sería, ¿no?, como un 50% mejor de lo que les había ido a nivel nacional. Y en tercer lugar, el caso con el mejor desempeño en el proceso electoral es sin duda San Luis para el Partido Verde, porque bueno, evidentemente ganar la gubernatura implica un mucho mejor desempeño frente a lo que tuvo a nivel nacional. Ahí voy ya casi cerrando. Mencionaba esta parte de la población gobernada por partido político a nivel municipal. Lo que estamos observando es que hay 3 categorías de entidades. Por un lado, aquellas donde el partido o coalición que resulta electo para la gubernatura también gobierna a nivel municipal a una mayoría absoluta de la población. En este grupo, bueno, claramente se encuentra Baja California, donde Morena obtiene el triunfo en todos los ayuntamientos y concentra el 100% de la población. En Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, Morena gobierna el 89, el 76, el 71 y el 57.6% de la población a nivel municipal, y el caso de Querétaro, donde el PAN gobierna el 87.6%. En un segundo lugar tenemos las entidades donde la mayor proporción de la población a nivel municipal es gobernada por un partido distinto al partido que ganó la gubernatura. En esta categoría se encuentra en Chihuahua, donde a pesar de que el PAN obtiene la gubernatura, Morena gobierna el 50.8% de la población a nivel municipal. Nuevo León, donde a pesar de que el Movimiento Ciudadano obtiene la gubernatura, el PRI es primera fuerza con el 35.4% de los votos, y bueno, y donde claramente se ve una mucho mayor fragmentación que en otras entidades, básicamente porque también no hay una presencia importante de Acción Nacional. Y San Luis Potosí, donde a pesar de que la coalición Partido Verde PT gana la gubernatura, la coalición PRI-PAN-PRD gobierna al 40% de la población a nivel municipal. Y finalmente, en el tercer grupo, tenemos las 6 entidades restantes. En estas entidades, Morena obtuvo el gobierno del estado y se posiciona como primera fuerza a nivel municipal con porcentajes que van entre el 33 y el 48% en Michoacán y Colima. Y estos datos nos muestran que las dinámicas locales no necesariamente corresponden con el comportamiento electoral a nivel estatal o a nivel nacional. Ahora, considerando el porcentaje de votación de las fuerzas políticas opositoras a Morena y aliados, es posible identificar elementos adicionales para el análisis. En 6 entidades, el bloque opositor gobierna más del 50% de la población a nivel municipal, y en esta categoría destacan Campeche, Guerrero y Michoacán, porque Morena ganó la gubernatura. En Querétaro y Nuevo León, los votos por el bloque opositor representan el 97.5% y el 94.9% de la población respectivamente. Y en el caso de San Luis Potosí, si bien hay una alianza a nivel nacional con el Partido Verde entre el Partido Verde y Morena, en el estado van por separado y Morena gobierna únicamente el 7.2% de la población a nivel municipal. Finalmente, esta tabla muestra esta diferencia entre las lógicas nacionales y subnacionales, donde se evidencian el triunfo en los municipios que albergan la capital de cada una de las entidades. La alternancia, como sabemos, a nivel nacional empieza a darse justamente a nivel local. Los partidos de oposición, particularmente Acción Nacional, empezaron gobernando municipios urbanos para después, producto del cambio político, empezar a ganar las gubernaturas de los estados. Y en el proceso electoral 2021 se observa justamente lo contrario, es decir, ganar la gubernatura no garantiza ganar la capital del estado.
Y estos datos dan cuenta de la diversidad de variables que van incidiendo en el comportamiento electoral, así como de la importancia de las lógicas locales. Es evidente que son lógicas muy distintas las que mueven las presidencias municipales y las gubernaturas. Y aquí resulta interesante, como mencionaba al inicio, pues la evaluación que se hace de la gestión de la pandemia de manera diferenciada entre lo nacional y lo subnacional. Finalmente, ya para cerrar, bueno, el resultado del proceso electoral nos muestra un mosaico de lógicas locales bastante complejo. Por un lado, la coalición encabezada por Morena obtuvo menos posiciones legislativas que en 2018. Bueno, tuvo un excelente desempeño en las gubernaturas y además obtuvo un triunfo bastante amplio en estados donde él o la titular de la gubernatura tenían evaluaciones significativamente mejores que la del presidente de la República. Quizá ahí el caso paradigmático sería Baja California Sur. Sin embargo, en el otro extremo, la derrota de Morena en alcaldías y distritos locales de la Ciudad de México, así como resultados que la llamada coalición opositora tuvo en la elección de alcaldías y congresos locales, muestran la amplia pluralidad política que existe. Me parece que el resultado habla de lo diverso y complejo que es este país y, por supuesto, desbanca la hipótesis de que el tsunami electoral de 2018 terminó por completo con los partidos de oposición y claramente nos obliga a voltear a ver las lógicas políticas locales. Independientemente de los resultados que las encuestas de opinión reflejan en términos de la aprobación de las autoridades y de la gestión de la pandemia, los resultados electorales mostraron que la aprobación de la y los gobernadores en estas 15 entidades y del presidente de la República y de la gestión de unos y otro no se trasladó directamente como un voto a favor de un partido coalición. Más aún, que la popularidad de determinados contendientes no se tradujo en votos para el partido que los postuló, como se muestra en el caso de Nuevo León y San Luis Potosí. Otro elemento a considerar es que las bases de los partidos tienen fuerzas diferenciadas en distintas regiones del país y que el hecho de que su fuerza electoral no se reflejara en escaños en la Cámara de Diputados no implica que no ocupen posiciones importantes en algunos estados. Entre los ejemplos destaca también, por supuesto, el estado de Nuevo León, donde a pesar de perder la gubernatura por un margen de 8.7 puntos porcentuales, el PRI obtiene 12 diputaciones locales y 6 diputaciones federales, además de 15 ayuntamientos. Entonces, bueno, pues esta es una revisión muy rápida, insisto, del efecto de la evaluación de la gestión de la gestión de la pandemia en el resultado de las elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ávila Eglinton. Pues muy interesante, definitivamente un tema que también tiene mucho impacto en cómo se va a gobernar en el futuro, ¿no? El hecho de que haya diferentes gobiernos en diferentes niveles. Quisiera darle la palabra para cerrar con broche de oro las ponencias y luego dar lectura a algunas preguntas que nos han llegado a la doctora Rosa María Mirón Lince, que va a hablar también de la democracia y una reflexión de la relación con la pandemia. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar con los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Muchas gracias a quienes nos siguen en redes por acompañarnos. Y bueno, y muchas felicidades desde luego al equipo de Voto Informado que ha hecho un excelente trabajo, como siempre, desde, como decía muy bien el doctor Fernando Castañeda, desde 2015 que inició este proyecto y ahora el que se ha sumado también el equipo del INE. Bueno, creo que los resultados son excelentes, son muy buenos, son de una gran utilidad y de una gran importancia la realización de estos ejercicios. Lo hemos visto justamente en las presentaciones que hemos tenido esta mañana, cómo se pueden utilizar estos datos y esta información desde las más diversas perspectivas. Y esto creo que es una buena noticia. Y es una buena noticia también y sobre todo para el trabajo que realiza el INE, pero también para la democracia. Yo quisiera hacer una serie de reflexiones justamente sobre la democracia y el contexto de pandemia en el que vivimos actualmente y que ha afectado de alguna manera la realización de distintos procesos o ejercicios democráticos.
Sabemos y ya sabíamos desde antes que las democracias no están en su mejor momento. Perdón, una interrupción. ¿Cuánto tiempo tengo para poner mi reloj? Tenemos hasta, digamos, 15 minutos para dar también lectura a las ponencias, por favor. Perfecto, gracias, perdón. Tenemos, decía yo, las democracias, no solamente en México, sino en el mundo entero, pues no están pasando por su mejor momento. Hemos visto después de las olas de democracia de las que nos habló Huntington hace muchos años, desde en el 74, cómo se fueron incrementando hasta llegar a que la mayor parte de los países del mundo tenían regímenes que se decían democráticos, y después ha habido una evolución distinta a nivel mundial. Tenemos regímenes diferenciados y algunos de ellos autoritarios claramente. Hoy lo que tenemos en términos de análisis de análisis histórico y teórico es justamente una serie de reflexiones sobre la evolución de estos regímenes democráticos. ¿Qué está pasando con las democracias? Y lo primero que encontramos es, y esto también sucede en nuestro país, es una desafección importante por parte de la ciudadanía con las democracias, justamente porque las democracias, hasta según opiniones de importantes sectores de la población, no está dando los resultados que se esperaban. Hay una falta de resultados en estos regímenes y, bueno, datos de Latinobarómetro, por ejemplo, y a nivel mundial también hay estudios que hablan justamente de un desafecto y un menor apoyo a la democracia, lo cual, desde luego, prende todos los focos rojos, creo yo, para quienes nos dedicamos a estudiar esto, porque resulta de una gran relevancia. ¿Por qué hay esta desafección y por qué se siente o se percibe que hay una falta de resultados? Y creo que es evidente la desigualdad social que se vive en distintas latitudes y la pobreza que acompaña a esta desigualdad social, la injusticia y la situación de pauperización que se vive en grandes sectores de las poblaciones, bueno, pues están dando justamente lugar a esto, a un alejamiento, a una falta de confianza con la democracia. También, y de alguna manera arrastrados en este proceso, se encuentran dos actores fundamentales del régimen democrático, que son los partidos políticos y los congresos. Estos también han sido castigados en la evaluación que hace la ciudadanía de ellos, porque considera justamente que no cumplen o que no responden a las expectativas que se tienen de ellos, los partidos políticos, y desde luego los congresos no hay una crisis de representatividad de quienes los integran en relación con la ciudadanía. En este mundo también tenemos en este nuevo mundo o esta nueva situación complicada para las democracias en el mundo, tenemos un actor o actores que han intervenido de manera fundamental, como son las redes sociales, y también la parte negativa, digamos, de las tecnologías de la información a través de la difusión de muchas noticias falsas o fake news que justamente alimentan esta situación de desconfianza y alimentan también algo que me parece que es muy preocupante, que es la polarización política. Distintos países vivían procesos complicados en América Latina. Ha sido claro en el caso de Estados Unidos, todo esto el año pasado, en 2020, y estas eran las circunstancias complicadas que se vivían cuando llegó la pandemia. La pandemia provoca de entrada, bueno, una crisis sanitaria de grandes dimensiones, inéditas obviamente, no teníamos idea de lo que significaba ni de las consecuencias que podría tener, aunque sí desde muy al principio se pudo ver que el futuro no prometía resoluciones o soluciones ni fáciles, ni sencillas, ni prontas. Y bueno, la prueba es que aquí estamos todavía trabajando así a la distancia y aislados después de pues ya más de año y medio, ¿no? O año y medio. Y además tampoco se ve una salida
pronta ni que abarque a toda la población mundial. Esta pandemia, además de la crisis sanitaria, que es gravísima en términos de costo de vidas humanas, que ha sido enorme, también trajo consigo una crisis económica que provocó una contracción de las distintas economías muy importante. Se ha comparado con la Gran Depresión de hace 100 años, o hace casi 100 años, y de ese tamaño es el reto que en términos económicos nos trajo la pandemia. Esto desde luego impacta en los regímenes democráticos y en el desarrollo y en el desempeño de las democracias en el mundo. Hay una tensión muy fuerte que tienen que resolver. Y esto también ha llevado, creo yo, a una polarización política que es normal en la democracia, pero que en la situación actual se da de manera mucho más severa, mucho más intensa. En esas condiciones, los distintos países han tenido primero pospuesto y después han tenido procesos electorales, y también México primero pospuso los dos procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, se realizaron bien, y después se realizaron las elecciones, como se conocen ahora, las más grandes de la historia. Pero además de las más grandes de la historia, sí son las elecciones, sin lugar a dudas, más complejas de la historia. Esto del tamaño de las más grandes, bueno, pues por número de cargos electos, por el padrón involucrado, por el número de funcionarios de casilla, el número de casillas instaladas, en fin, por el número de cargos, que eran más de 21,000. Creo que puede ser superado este número, pero lo que sí dudo que sea superado es que sean las elecciones más complejas de la historia, y justamente por las condiciones en las que se tuvieron que dar, desde luego definidas por la crisis sanitaria y por las circunstancias que impuso la pandemia en nuestras vidas, y desde luego en la organización de las elecciones. El debate que se dio en distintos momentos, y muy atinado y muy cierto, sobre la prevalencia de los derechos políticos a ejercer el voto y el derecho a la salud, pues es muy válido. Fue un reto en todos los países, pero me voy a referir en particular para México. Fue un reto de verdad de dimensiones enormes un reto de tensión, un reto enorme para los organizadores de las elecciones, pero también un reto enorme para los ciudadanos que hicieron propias estas elecciones y que participaron de una manera muy importante. Además de eso, en nuestro país, y ya paso ahora a hablar de México, fueron unas elecciones muy violentas. Ya mencionaba aquí Gina Cárdenas hace un momento por lo que se refiere a los homicidios de mujeres. Ella hablaba enfocándose más bien a los feminicidios, al sector femenino, pero en general fueron elecciones muy violentas, en donde hubo asesinatos de candidatos, precandidatos, participantes en los distintos niveles, a nivel subnacional, participantes en elecciones federales y en elecciones locales. Y ese fue un fenómeno que afectó de una manera muy grave y muy fuerte el proceso electoral, pero que además no se encuentra focalizado en un partido político, o no se encuentra focalizado en una región o en un estado del país. Fue dramáticamente un fenómeno, estos asesinatos, estos homicidios dolosos, que se dispersó en todo el país, y las muertes de candidatos y los atentados, y también en representantes de los distintos partidos políticos. O sea, no se podría vincular a un ataque a determinado partido. Y esto creo que habla de una situación muy preocupante, que es la presencia de los grupos delincuenciales, del crimen organizado
en la participación, la presencia y de alguna manera la participación en los procesos electorales. Entonces, bueno, aquí sí hay que, creo que hay que tener poner un foco rojo aquí, hay que poner una gran atención a la situación que se está viviendo, y esta es una cuestión que no solamente corresponde, creo yo, a la autoridad electoral, ni a la autoridad gubernamental, las autoridades del gobierno o de los gobiernos, de poner la solución, sino también una participación, una concientización de la ciudadanía. Las elecciones, afortunadamente, a pesar de estos datos que son muy, muy preocupantes, insisto, las elecciones se pudieron realizar. Hubo también, lamentablemente, ataques contra funcionarios del INE, algunos de ellos, no tengo el dato, se supo que fallecieron en el proceso electoral. Pero creo que esto debiera ponernos muy atentos a la necesidad de una organización sólida de las elecciones y de una participación fundamental de la ciudadanía. Las elecciones se realizaron y se realizaron bien. El reconocimiento de la autoridad electoral fue muy amplio. Desde luego, organismos internacionales reconocieron su participación, la ciudadanía también, el incremento en la confianza hacia el INE, y no solo el INE, sino todas las autoridades subnacionales también fue positivo. La gente, o sea, la ciudadanía en general identifica menos las autoridades jurisdiccionales, pero también han tenido un buen respaldo. Y creo que la confianza se da justamente en la realización de procesos que no fueron mayormente cuestionados, y que si fueron cuestionados fueron por la vía legal, por la vía prevista. Me parece que la participación ciudadana demuestra también esta confianza. En este contexto, la alta participación ciudadana, que fue casi el 53%, para una elección intermedia, pues bastante satisfactoria, y sobre todo, como decía, en condiciones de pandemia que complicaban la participación de la ciudadanía, y en condiciones de alta violencia. También podría ser un elemento que atacara. Bueno, en estas condiciones me parece que el papel jugado, el papel jugado por el INE fue muy positivo, y ha entregado, como otras ocasiones, muy buenas cuentas, a pesar de los ataques que ha sufrido en los últimos tiempos, desde el partido en el gobierno y desde la presidencia misma. Y a pesar también de que pareciera estar, después de este buen desempeño, a pesar de todo, de la autoridad electoral, sigue estando en la silla de los acusados, y las amenazas de una reforma electoral que ahora sí va a poner las cosas en orden. Pero bueno, ese sería tema de otro foro. Lo que sí quisiera yo referirme ahora para cerrar es el esfuerzo y los resultados de voto informado. Me parece que dan una gran cantidad de información para los académicos. Aquí sí, como académica y como investigadora de estos temas, me parece que es una joya. O sea, de verdad es una gran oportunidad lo que tenemos. Da para mucho, da para grandes reflexiones de esto. Pero también me parece que es importante enfatizar que para la ciudadanía en general resulta muy importante, bueno, desde luego que nosotros estamos obligados a difundir esta información, pero también creo que es importante para la formación de la ciudadanía, para la consolidación de esta formación ciudadana y para avanzar en la participación. Me parece que ejercicios como estos son verdaderamente importantes, porque los vinculan a la autoridad electoral y los vinculan también a los partidos y los candidatos. Entonces, y hace evidente que la manifestación y la responsabilidad la manifestación de ciudadanía y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos, no basta con ir cada 3 años a la urna y depositar nuestras boletas ahí, sino
que tenemos que hacer estar conscientes de lo que esto significa. Esto me parece que es lo que se está fomentando de manera muy, muy importante a través de estos ejercicios de voto informado, que además ahora se reprodujo en algunos estados de la República, este ejercicio, también con muy buenos resultados. Y también en la medida en la que se asiente y permee a los electorados, los partidos políticos tendrán mayor interés en participar. Ahora, la no participación de los partidos, como en el caso de Morena, que mencionaba, creo que fue Alejandra, ¿no? La que decía que no, el presidente del partido no contestó, pues también es una forma de contestar, ¿no? El quedarse callado también nos dice mucho. Y siento que esta información, esta información nos permite interpretar, pero también creo que en realidad lo que estos proyectos están haciendo es formar ciudadanía. Creo que sí es desde ahí, desde donde se tiene que formar la ciudadanía, y que además los partidos y los candidatos, particularmente ellos que están involucrados, se sientan responsables de dar la cara y de abrirse frente a la ciudadanía. Y el que no se abra también tiene su costo. Bueno, yo hasta aquí me quedaría. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Me parecen muy interesantes sus reflexiones. Quisiera dar pie a leer algunas preguntas, son muy pocas, pero creo que son importantes, que nos han mandado del público, y no son preguntas dirigidas específicamente a algún ponente. Entonces quisiera pedirles a los académicos que están aquí presentes que si creen que pueden responder la pregunta, por favor levanten su mano y yo les paso la palabra con todo gusto. La primera pregunta tiene que ver con bueno, la importancia del proyecto para la difusión de propuestas e ideas de las candidaturas, pero esta persona pregunta, ¿de qué forma el INE o la UNAM podrían llegar a las minorías y comunidades que no tienen acceso a Internet, pensando en que el proyecto pues sí tiene un énfasis en estos medios digitales? Me parece que Francisco, el maestro Morales Camarena, nos puede hablar un poquito de las acciones del programa de promoción que llevamos desde el INE, que también tienen una consideración hacia las personas que no tienen Internet, y cómo también estamos haciendo distintos foros presenciales, en el momento en el que son presenciales, pues pueden alcanzar a estas comunidades. Pero si nos puede hablar un poquito de esto, por favor. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que es una pregunta muy atinada por dos sentidos, porque si bien en México el último encuesta que levantó el INEGI en materia de uso de Internet nos dice que 84.1 millones de usuarios de Internet hay en el país y 88.2 millones de usuarios de teléfonos celulares. No obstante que pareciera que es, y lo es, de hecho, muy elevado el uso, ha ido creciendo en los últimos años cada vez más. Esto no nos deja que en el olvido que también existe una brecha digital y una desigualdad en el país, ¿no? Y esa brecha y desigualdad en el país yo la vemos en dos sentidos, tanto en el acceso a los medios, ¿no? El Internet, el equipo de cómputo, teléfono, etcétera, pero también en términos de capacidades, de conocimiento, de habilidades en el uso adecuado de estas herramientas. Y es en ese sentido que dentro de nuestras estrategias en el Instituto Nacional Electoral atacamos estas dos actividades. Comentaría que, por ejemplo, estamos ya trabajando con la UNESCO, firmamos un memorándum de entendimiento y estamos impulsando una serie de actividades con universidades y organizaciones de la sociedad civil para hacer todo un proyecto de alfabetización mediática e informacional que permita a los ciudadanos adquirir precisamente esas habilidades, esos conocimientos, que haga un uso adecuado para que puedan ejercer sus libertades, sus derechos y puedan participar. Lo que han venido diciendo, cabe señalar que la UNAM hizo en 2020 un diagnóstico, una radiografía sobre la difusión de las noticias falsas, y he de decirles que identificó a México como el segundo país con mayor generación de noticias falsas después de Turquía, ¿no? Entonces vean la gran necesidad que tenemos como país de ahondar en ese sentido. Y en el terreno específico de la promoción de la participación ciudadana, de voto informado, de dar a conocer, les comento que el INE siempre ha hecho actividades de carácter territorial, de carácter presencial, donde
a través de sus juntas locales distritales se establecen eventos, actividades, se distribuyen materiales, se hace actividades de difusión y de interacción con la comunidad de las localidades que tengan o no tengan acceso a Internet, pero principalmente se enfatizan instrumentos de este tipo. Y un tema importante que impulsamos es el acceso de esta información a través de radios comunitarias, ¿no? De las radios comunitarias es una gran alternativa para ello. Venimos trabajando también en nuestros programas, haciendo traducciones y trabajando con este tipo de radios comunitarias y radios en las comunidades indígenas. ¿Cuál es la actividad y el reto? Pues hacer actividades híbridas, ¿no? Nuestros programas en esta ocasión fue esencialmente virtual por la situación de contingencia, ¿no? Pero en la medida que se vuelva a la normalidad sin poner en riesgo la salud, es evidente que también esta información y esta manera de trabajar virtual tiene sus limitaciones, pero también tiene sus bondades, sus alcances y sus costos de operación que nos han mostrado que siguen siendo útiles. O sea, no podemos dejarlas de utilizar, sino tenemos que mejorarlas, evaluarlas, ver su efectividad para profundizar en ellas y al mismo tiempo continuar con actividades presenciales, territorialmente hablando, para apoyar, disminuir esa brecha digital y de información para que todas las comunidades puedan tener acceso a la información. Gracias. No, ¿de qué, Francisco? Con mucho gusto. Voy a pasar a la segunda pregunta. De nuevo, recordando que si alguno de los ponentes tiene alguna respuesta, nos puede levantar la mano y les demos la palabra con todo gusto. Esta pregunta me parece que es muy interesante y tiene que ver un poco con lo que el doctor Flores nos hablaba sobre la movilización de los partidos, cómo tienen sus nichos. Y dice la pregunta, ¿qué papel tuvieron los partidos políticos para fomentar la participación de la ciudadanía en las elecciones, aún con la pandemia de COVID-19? Así que... ya que pues me fue dirigida un poco la pregunta, yo diría que la estrategia, como lo mencioné en la exposición de algunos partidos, fue ocupar posiciones un poco más polarizadas dentro del continuo ideológico. Particularmente en el caso de Morena y del PAN. Esta estrategia de ocupar este tipo de posiciones los acerca a votantes que a lo mejor no son la mayoría de los votantes en su conjunto, pero que pueden ser más fácilmente movilizados por el compromiso político que sienten respecto a las posiciones que defienden. Es decir, el votante medio pues es un votante pues un poco flojo, que no necesariamente participa en marchas, se posiciona, está en una mitad cómoda y además responden a sus intereses varios partidos, ¿no? Tiene a lo mejor varias opciones y los partidos al desplazarse un poco a los extremos pues se mueven hacia votantes que por su radicalización están más comprometidos con la movilización y probablemente también con el voto. Y esta polarización, como lo hemos observado también en otros trabajos, pues mucho se ha dado en torno a la figura del presidente y es quien principalmente la ha promovido, ¿no? O sea, en sus discursos, en sus apariciones constantes, maneja posiciones un poco controvertidas con el objetivo principal de segmentar al electorado, a la ciudadanía mexicana. Quién sabe si el presidente esté realmente comprometido, ¿no?, con algunas de esas posiciones, pero funcionan para hacer esa segmentación y claro, su intención siempre es, después de hacer esa partición, pues quedarse con el pedazo más grande. Creo que, por ejemplo, en ese sentido ha ido mucho su crítica hacia, bueno, la reciente, ¿no? El embate reciente hacia académicas y académicos mexicanos, o el embate hacia las posiciones feministas, ¿no? A lo mejor no es tanto que al presidente le importen esos temas, más bien sabe que
pues que la posición que asume es un poco controvertida. Sabe que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos pues no forman parte de la comunidad científica, no forman parte de la comunidad feminista, y por eso al hacer esas divisiones y posicionarse en contra radicalmente de estas comunidades, pues se queda con la mayor parte, ¿no? Esa sería una forma pues de promover, bueno, no de promover, sino de incitar a la participación política, a lo mejor un poco, pues no ortodoxa, ¿no? Un poco desleal, pero que ha funcionado. De acuerdo. Finalmente, es la última pregunta y habla de un tema interesante que es, la pregunta dice, ¿en qué medida el sistema político mexicano y las elecciones son conscientes de las personas con discapacidad, brindando una accesibilidad adecuada a sus necesidades y respondiendo al ejercicio de una inclusión en un espacio donde han sido poco parte en los últimos años? Pues esto tiene que ver, yo creo que sobre todo con, la doctora Georgina habló de este tema de la interseccionalidad, pero creo que también la maestra Haas nos puede hablar un poco porque pues, tiene mucho que ver, obviamente, con el financiamiento, que es de lo que ella habló, los impuestos, ¿no? Y la baja recaudación y a veces los pocos recursos que hay. Pero le doy la palabra a la doctora Cárdenas para que nos hable un poquito de esto. Sí, gracias. Bueno, señalar que a partir de la sentencia que hubo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto llegó al INE y bueno, los partidos políticos tuvieron que incorporar este tipo de candidaturas de personas vulnerabilizadas, ¿no? Estuvimos hace como un mes y medio más o menos en unos foros que organizó el INE al respecto para, creo que tengo el resplandor atrás, unos foros que hizo el INE para consultar a los partidos políticos y consultar a especialistas cómo podían hacer perfectibles todo este tipo de situaciones. Y fue sorprendente identificar que algunos partidos políticos pues sí señalan, claro, les agarró de sorpresa, pero lo que llama la atención es que no les tendría que agarrar de sorpresa, sino que los partidos políticos tendrían que representar a la pluralidad de la población. Entonces, por supuesto que tienen militancia con todas estas diversidades y que lo importante era que a este tipo de personas las incorporaran para sus candidaturas. Entonces, por un lado, los partidos políticos señalaron que les agarró de sorpresa y por otro lado, las personas que están en esta situación de vulnerabilidad señalaron que, por ejemplo, pues no hubo suficientes recursos para sus campañas, todo fue casi como muy improvisado y nos deja el reto de ver cómo es que tenemos que generar estrategias mucho más incluyentes para que todo este tipo de personas vulnerabilizadas tengan voz. Por ejemplo, veíamos que en el caso de las personas de la comunidad LGBTQI+, lo que necesitamos es tener un censo arcoíris para ver si realmente el porcentaje que se está proponiendo en este momento en el INE realmente representa a la población en las cámaras. Es decir, tal vez necesitamos que haya más personas con este tipo de cuotas. Entonces, bueno, creo que aquí es un reto muy importante. Y yo por eso finalizaba mi participación en ese sentido de la necesidad que se hagan una introspección los partidos políticos y que sean mucho más incluyentes, ¿no? Y que consulten directamente con este tipo de personas para ver cómo mejorar la calidad de la democracia y de su participación. Bueno, y dejo el uso de la palabra porque también la maestra Alejandra es experta en esto. Gracias. Muchas gracias. Pues sí, o sea, yo creo que el tema del espacio fiscal siempre es pertinente porque una cosa es distribuir recursos suficientes y otra es como partir como de la miseria y tratar de distribuir entre todos los grupos que viven, que además, ojo, son mayorías, no minorías, ¿no? Porque si sumamos mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, LGBT, niñas y niños migrantes, de repente acaba siendo como la mayoría discriminada. Entonces, esta cosa como de medir qué tanto estás en la prioridad pública en términos de la priorización y no otra vez del espacio fiscal es
como que es una trampa, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es como tratar de dividir una bolsa muy pequeña y eso no debería ser el caso. Miren, sobre el tema de la discapacidad, yo sí creo que hay que reconocerle al INE el trabajo enorme que se ha hecho en este sector. Hace unos años creo que en la última elección presidencial fue la primera vez que hubo funcionarios de casilla y funcionarias con discapacidad. Hay un caso de un presidente de casilla, si no mal recuerdo, que era una persona ciega y muchos más, ¿no? Yo creo que son medidas que le tomaron al INE mucho tiempo. Estuve por fortuna involucrada en algunas de ellas y participando en protocolos, desarrollo de estándares, desarrollo de materiales. O sea, realmente, sin querer decir que no sea su obligación, porque es la obligación de todas las instituciones del Estado estar adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, que al final pues son parte de la diversidad humana y tienen los mismos derechos electorales que todo el mundo. Sí creo que hay que reconocer que en el INE se ha avanzado mucho más rápido que en otras instituciones, otras dependencias y otras partes del Estado, ¿no? Yo lo que diría es que el camino todavía es largo, que el tema de la discapacidad sigue siendo un tema que convoca mucho más de bote pronto. Incluso en el trabajo legislativo lo que se ve es que de repente hay como ocurrencias de qué se puede legislar y cómo se puede, entre comillas, ayudar, y que no vemos un esfuerzo real sostenido del Estado mexicano por abordar el tema de la discapacidad como un tema nacional, y además que puede y va a afectar a todo mundo, ¿no? O sea, al final el tema de la discapacidad por nacimiento es solo uno, pero las discapacidades adquiridas están creciendo. La diabetes, por ejemplo, genera discapacidades al final de la vida o ya avanzada la enfermedad. Entonces, difícilmente vamos a ver que esto no sea una cuestión creciente. Crecientemente va a haber personas con discapacidad, con dificultades de movilidad y otros temas, y que van a necesitar adaptación, diseño universal y otro tipo de medidas para mejorar sus condiciones de vida. Cierro simplemente diciendo que es muy importante también analizar el censo 2020. Ahí se hizo una parte del censo, se midió con una pregunta muy extensa, arrojó resultados que todavía están en análisis, pero creo que los censos y la medición, ¿no?, de los censos y la incorporación de la variable de discapacidad en las demás áreas de análisis del INEGI son un comienzo indispensable para empezar a desarrollar política pública amplia en ese sentido. Muchas gracias, Alexandra Haas. Bueno, y también a la doctora Cárdenas por sus respuestas. Con eso concluiríamos este foro de resultados del proyecto. Pues les agradezco mucho. Tuvieron que retirarse por otros compromisos el doctor Castañeda, el maestro Morales, pero bueno, a las ponentes que todavía están por acá, como la doctora Cárdenas, doctor Rubén Flores, la maestra Alexandra Haas, la doctora Rosa María Mirón Lince, pues les hacemos una extensiva felicitación y agradecimiento por su colaboración y compromiso en todos los tramos del proyecto. También a la doctora Marcela Ávila Egelto, que también tuvo que despedirse antes. Y pues muchas gracias, con eso concluimos el evento. Muchas gracias a los asistentes también, a quienes hicieron sus preguntas, y también a Adriana Escamilla, que todos sabemos que es parte fundamental de este proyecto. Así que bueno, con eso concluimos la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, amigas y amigos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bye a todos. Muchas gracias. Bye.